Sabemos que emprender en nuestro país no es fácil. El emprendimiento, además, con rostro de mujer es algo que nos motiva en este espacio de After Office de Ex Anta. Así es que nuevamente bienvenidos a conversar y a conocer a una mujer que hoy día se ha convertido en un gran referente para las emprendedoras en nuestro país. Ella es en realidad una creadora de empresas y es un gusto poder saludarla hoy día y conocerla más porque además es una gran deportista. Muy bienvenida a nuestro espacio, Dominique Rosenberg, gerente comercial, fundadora de empresas DBS, de Beauty Store y mucho más. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cata, por la introducción y por la invitación. Dominique, ¿cómo parte DBS? Cuéntanos un poco, no solamente del emprendimiento como potencial femenino, ¿no es cierto?, de autocuidado, sino que lo que hay detrás de DBS con el propósito de entregar bienestar a las personas que llegan a sus tiendas. Bueno, DBS, al igual que probablemente muchos emprendimientos, nació como un sueño. Ujú. La verdad es que yo desde muy chiquitita siempre fui fanática del mundo de la belleza, de los productos, de las uñas, de la peluquería. Y la verdad que era súper extraño porque yo era tenista, estaba full dedicada al mundo del deporte, una vida bien sacrificada y vivía en las canchas de tenis. Y cada vez que podía me escapaba a hacerme las manos, la peluquería, y iba atrás de mi mamá, pero tampoco tenía una mamá que era full fanática de esto. Entonces, siempre como que me molestaban en mi casa porque me decían, oye, ¿tú de dónde sacaste tu gusto? Era como súper extraño. Y cuando empecé a crecer, mi abuela siempre me decía, Niki, tú tenés que estudiar, me dicen Niki, entonces mi abuela siempre me decía, Niki, tú tenés que estudiar algo relacionado con dermatología, porque yo le hacía los faciales a todas mis amigas, mi abuela. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, yo siempre tuve esta fascinación, y cuando yo hice toda mi carrera de tenista, desde más o menos como a los 14 años, yo me fui a vivir a Estados Unidos porque vivíamos con mi hermana en una academia especial, viajábamos mucho, y luego entré a la universidad becada por el tenis, jugué tenis por la universidad, y cuando me gradué, eh, entré a trabajar, entré, porque en verdad no entré, pero quedé en un programa que se llamaba como un Management Trainee en un Ritz-Carlton, ¿ya? Yo estudié en Estados En Unidos la cadena Hospitality, hotelera. sí, en la cadena hotelera del Ritz-Carlton, ¿Ya? y había hecho mi práctica ahí. Entonces, luego que terminé mi práctica, postulé a este cargo. Y yo había estudiado Hospitality Management y International Business y me encantaba todo el rubro como del servicio, la hotelería. Y entonces hice mi práctica en el Ritz. Me terminé de enamorar mucho más por este rubro todavía. Y cuando terminé mi práctica y postulé a este programa que quedé, me vine a Santiago de vacaciones, que la verdad eran las primeras vacaciones que yo tenía en mi vida, porque por el tema del deporte Imagínate. nunca había tenido vacaciones. Oh. Entonces me vine de vacaciones y el regreso a Estados Unidos se empezó a postergar porque era la época de los huracanes y yo entraba a un Ritz nuevo que quedaba en South Beach y no podía abrir porque estaba muy fuerte lo de los huracanes. ¿Ya? Y en ese momento conocí a mi actual marido y no volví nunca más, ¿ya? Oh, Y me quedé en Chile, increíble. sí. Y Y yo dejaste esperaba un poco el toda mi tenis, vida. o sea, me imagino que ahí también fue como un punto de inflexión para tu carrera deportiva. Sí, lo que pasa es que cuando yo ya entré a jugar por la universidad, si bien estaba en una universidad que era Division One y que era súper competitivo y todo, en Ujú. el momento en que yo ya decidí entrar a la universidad, yo ya sabía que no iba a ser tenista profesional, que jugaba a nivel súper competitivo, pero Sí. no iba a ser tenista profesional. O sea, hasta junior yo jugué profesional junior, pero después ya sabía que no. Y bueno, y ahí me quedé en Chile y la verdad que yo siempre había soñado con tener mi cadena de tiendas de belleza y mi cadena de spa y en verdad yo alucinaba con eso. Y cuando llegué a Chile, trabajé un periodo bastante pequeñito en Hyundai Electronics, que Sí. había traído una máquina de depilación en ese momento que se llamaba No. Y yo estaba como product manager y ahí en un momento yo fui a hablar con mi papá y le dije, papá, necesito que me apoyes porque en verdad yo quiero emprender, ¿ya? Y bueno, la verdad es que mi papá me apañó. Yo partí con un emprendimiento chiquitito, era como, yo le llamaba un day spa, que era un lugar donde uno podía hacerse todos los servicios a la vez. Y partí con este como day spa, donde había profesionales, era servicio, era como una peluquería, pero tú te podías hacer de todo. Y ¿Ya? empecé con eso y empezó a andar bien, empecé a importar productos para usar en la Ah, misma peluquería, por decirlo y así así. empezaste a conocer las marcas. Sí, después yo empecé a venderle a la peluquería de la esquina, a la de la comuna, después a cadenas de peluquería, después todo Chile y partió una distribuidora. Y la distribuidora empezó a crecer, después empecé a venderle a las cadenas de farmacia, a las multitiendas, después abrí como
shopping shops adentro de las multitiendas, y hasta que llegó el momento de abrir las primeras tiendas de veces. Y así partió Oye, la pero historia. ese salto, ¿en cuántos años se dio, Dominique? Entre que abrió primero este negocio de la peluquería hasta que fue la primera tienda, yo te diría que fueron más o menos 4 años y medio. Ya. ¿Y hoy día cuántas tiendas tiene DBS? DBS tiene 72 tiendas, en, 72. dividido en 3 formatos, y tiene toda una parte de la empresa que se dedica a la distribución, porque hay muchas marcas que nosotros distribuimos en el canal masivo, como supermercados, farmacia, que son productos que nosotros no vendemos en nuestros formatos propios, como por Perfecto, ejemplo la tintura más Colestone. Ese tipo perfecto. de productos se vende solo en el canal masivo, entonces hay un área que se dedica a todo lo que es la distribución. Oye, ¿a cuántas personas hoy día les das trabajo, Dominique? Hoy día somos alrededor de 900 personas. Pero qué impresionante. Sí, somos hartos. Oye, ¿qué implicó la pandemia? Yo planteaba al inicio de esta conversación el tema como del autocuidado, porque Mm, uno, bueno, tú decías el tema de las manos, en fin, cosas súper como muy propias de la mujer, pero de a sí, poco también se han convertido en cosas súper masculinas, ¿no es cierto? O de sí, interés de muchos hombres. Y la pandemia, ¿marca un punto de inflexión desde ese punto de vista? sí. Bueno, en post pandemia y durante la pandemia también hubo un cambio de tendencia bastante fuerte en el rubro de la belleza. Ujú. La gente empezó a ser mucho más consciente de sus hábitos, empezó a ser mucho más consciente del por qué hacía las cosas, y empezó a preocuparse mucho más de sí misma y a entender que en realidad la belleza no es algo superficial, sino que es algo que viene desde adentro. Entonces empezaron a desarrollarse de manera más fuerte categorías que antes no eran tan fuertes. Ujú. La gente empezó a preocuparse mucho más de todo lo que tenía que ver con el cuidado de la piel, tanto facial como corporal, y empezó a crecer muy fuerte también una categoría que le llamamos wellness, que es como bienestar. Ujú. Entonces, todo lo que tiene que ver con aromaterapia o herramientas para relajar los músculos corporales o los músculos faciales o el ejercicio facial, todo lo que tiene que ver con el bienestar, los aromas, el sentirse bien desde adentro, se empezó a desarrollar muy fuerte y hoy día es una tendencia que sigue y que personalmente creo que va a seguir creciendo porque la gente hoy día es mucho más consciente de sus hábitos y la gente se dio cuenta que al final la belleza no es algo superficial y llegar y ponerse un labial o ponerse una sombra de ojos, sino que en realidad es de adentro hacia afuera. Sí. Y la gente lo entendió. Sí, la gente lo entendió, es cierto, y se nota mucho más, ¿no es cierto?, en el día a Sí, día. Dominique, ¿cómo fue el paso por la pandemia desde el punto de vista del negocio? Porque ustedes sí. llevaban poquito con las tiendas recién instaladas, ¿no? O por lo menos dando el paso. O sea, ya llevamos harto tiempo porque la empresa ya tiene 14 años, Ujú. pero la verdad que fue muy fuerte para nosotros porque somos una empresa donde el 85% de su venta es física, ¿ya? Por lo tanto, fue muy fuerte para nosotros tener que cerrar prácticamente, o sea, no prácticamente, todos los locales en un momento. Fue muy duro. Gracias a Dios, el e-commerce creció mucho y fue un canal que creció de manera muy explosiva. Igual eso no compensó de ninguna manera Ah, sí. la venta física. Sí fue una gran ayuda, pero no compensó. Fueron años de grandes pérdidas, pero pudimos sobrevivir, salir adelante y, y gracias a Dios fueron años duros, pero de grandes aprendizajes. Y creo que la pandemia, si bien nos afectó a todos de distintas formas, nos enseñó también hartas cosas. Y creo que aprendimos en 2 años lo que a lo mejor hubiésemos aprendido en 8. A porrazos, pero Sí. es una realidad. Oye, el liderazgo femenino, el llevar adelante emprendimientos con cara de mujer, con rostro de mujer, ¿es más difícil en Chile? ¿Cómo has visto tú en tu experiencia al ver otro tipo de emprendimientos? Eh, la verdad es que en lo personal eh, siento, o a lo mejor no me he dado cuenta de manera tan consciente, que no fue un impedimento, ¿ya? Ujú. Sí fue cuando yo partí algo diferente, porque hace 15 años atrás habían muy pocas mujeres emprendiendo, era algo como súper extraño y tampoco el emprendimiento era algo común. O sea, hoy día el emprendimiento se escucha mucho y se habla mucho del emprendimiento y me encanta que así sea, pero hace 15 años era algo súper extraño. Entonces, cuando yo partí era un momento en donde no existía ni el emprendimiento y menos aún en las mujeres. Yo me acuerdo que cuando yo partí y entré a Endeavor, que es como una agrupación de emprendedores y Sí. todo, éramos dos mujeres. Entonces, igual era súper extraño. Ahora, yo siento que en general
La acogida en los distintos lugares fue súper buena, no fue un impedimento. Sí, obviamente uno tiene que involucrarse en un mundo más masculino, porque esa es la realidad, y aprender a lidiar con eso. Eh, pero yo creo que se puede, y hoy día ya uno ve muchísimos más liderazgos femeninos, ve muchísimas más mujeres en la mesa, y mujeres que también se han dado cuenta que para poder estar liderando una empresa o liderando un equipo, no hay que perder de ninguna manera el lado femenino, sino que hay que mantener ese equilibrio. Sí. Oye, y en una mesa o en un mundo donde hay alta presencia masculina, imponer este tipo de negocios, que como tú bien decías, para muchos pueden ser calificados como superficiales, es más difícil todavía, ¿o no? Eh, Mira, cuando yo partí, para serte súper honesta, hasta yo lo mira, hasta a mí a veces me daba vergüenza, porque yo decía, uy, esto lo miran tan a huevo, es como tan poco valorado. En aquel momento, imagínate, era como la mano de obra era mirada tan a huevo, ¿ya? Y a mí me daba tanta lata porque yo venía de Estados Unidos, donde en verdad es tan valorada la mano de obra, donde en verdad eh, los profesionales son súper considerados, que me daba mucha lata, pero en realidad era la realidad de cómo se veían las cosas acá. Y, y gracias a Dios con el Pero tiempo eso fue ¿qué te da, cambiando. te da vergüenza? Me da vergüenza en el O sentido sea, o que te la hacían gente lo ve sentir como algo hueco, como algo tonto, como que en verdad no ve que en verdad hay mucho más atrás, mal. como que en verdad no ven que en verdad es súper enriquecedor cuando una persona se siente bien, que cuando tú ayudas a alguien a que esté más seguro o empoderado, en verdad es súper enriquecedor. Solamente se veía como algo que no tenía gran valor. Mm. Y creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, que hoy día se ve de una manera diferente, pero antes no se veía diferente. Eso puede ser bien apabullante para una emprendedora. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Y cómo superaste eso, Dominique? Ya, yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo muchas cosas y se va dando cuenta a veces que las cosas no son necesariamente como uno cree que son. eh, y bueno, y las cosas tampoco son fáciles. O sea, también es un camino que hay que recorrer y demostrar que en verdad las cosas a veces no son lo que parecen ser. Y es un trabajo duro, pero que hay que hacerlo. O sea, si uno no le muestra al otro que no sabe lo que no sabe, Mm. también es complejo, pero eso ha ido cambiando y hoy día yo creo que todos estamos mucho más conscientes que la belleza es algo mucho más profundo que, que un labial. Sí, es cierto. Bueno, ¿cuáles son los planes que tienes para DBS, Dominique? Yo le digo DBS, pero en realidad DBS, Me como encanta que le digáis TVS. como en español. Es que yo pensé, de verdad que cuando empecé a ver que estaba en todos lados, yo creo que a mucha gente le pasa, pensé que no era chilena, nunca pensé que fuera chilena. Sí, sí, no, sí, en general a veces pasa. Y tienen muchas Mira, marcas internacionales, no sé cuántas marcas representas. sí, tenemos más de 50 marcas que representamos, más todas las marcas que son internacionales, pero que se compran localmente. Claro. Y tenemos, mira, la verdad que tenemos planes súper agresivos de crecimiento. La empresa está creciendo más de 30% año a año. Nos vamos a duplicar de aquí a 2 años. Y, pucha, si hubiéramos tenido esta llamada en 2 semanas más, te hubiera contado algo, pero tremendo, tremendo, tremendo. ¿En serio? Pero sí, tremendo. Se viene algo tremendo para DBS y para la empresa. Vamos a lanzar un concepto y una marca tremenda, líder en Europa, y va a ser un tremendo salto para nosotros. Estamos muy contentos, estuvimos mucho tiempo trabajando para este proyecto y DBS va a seguir creciendo bajo el formato DBS. Tenemos otro formato que se llama Makeup, que apunta a un público más joven, y otro Ya, formato que se llama Prismology, que está enfocado más en los profesionales. ya. Oye, Así pero que, me dejaste, pero hartos más que me planes. digas. Se me llegaron a parar los pelos de la emoción de pensar qué marca es. Ya, Oye, ya te voy a contar, ya te voy a ya me vas contar. a contar. Dominique Sí. Rosenberg, bueno, estás en Endeavor, sé que haces mentoría, que te gusta además juntar gente para hablar sobre esto, para empoderar a la mujer. Me gustaría que me contaras un poco sobre esa beta que me parece súper interesante. Sí, mira, la verdad es que yo siento que uno siempre tiene que devolver la mano con lo que a uno le han dado. Ujú. Y la verdad es que yo soy una agradecida de las oportunidades que he tenido y yo siempre que necesito una mano, siempre me la dieron, ¿ya? Y siento que hoy día hay muchas mujeres que a veces no tienen a quién ir, a quién acudir para preguntar, para
asistirse y la verdad es que yo me encanta poder ayudar a otras mujeres que están partiendo en este camino, ayudarlas a que no cometan los errores que yo cometí, contarles de mi experiencia, así que trato de mentorear lo más que pueda a través de Mujeres Empresarias, que es una gran institución que hace un tremendo trabajo con las mujeres emprendedoras y las mujeres empresarias. Así que trato de mentorear mucho ahí, también a través de Endeavor, y creo que entre emprendedores hay que potenciarse. Creo que el emprendimiento es algo muy, muy lindo que ayuda mucho al país. Así que es una labor que me encanta y que me llena mucho el alma. Dominique Rosenberg, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. Dominique es la directora ejecutiva de empresas DBS en nuestro país con interesantes planes y agresivos planes, según nos decía, de crecimiento. Así es que vamos a estar muy pendientes de tus próximos anuncios. Muchas gracias. Gracias, Cata. A ti, que te vaya muy bien y hasta pronto.